Buenos días y bienvenidas a este segundo día del cuarto Congreso de Organizaciones de Pacientes que celebramos este año de manera online y bajo el lema Claves para un nuevo modelo sanitario y social de atención a la cronicidad. ¿Y cuáles son esas claves desde nuestra perspectiva como pacientes? Pues bien, la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, la prevención, desde los aspectos que abordamos ayer, la atención centrada en la persona y la innovación. Esta mañana vamos a hablar de la atención centrada en la persona desde distintas perspectivas y con grandes expertos a quienes aprovecho para agradecerles su compromiso y colaboración con nuestra organización. Les informo además que hoy estamos también en redes sociales y que pueden comentar el congreso con el hashtag CongresoPop y además os animo a todos a votar al mejor póster de esta edición. Podéis encontrar los pósters que se han presentado en nuestra página web del Congreso, en el apartado de agenda, y el resultado de la votación lo daremos mañana, viernes día 2, a las 9:45. Para empezar y enmarcar de qué hablamos cuando lo hacemos de atención centrada en la persona, quiero presentarles a Fernando Vandrés, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Fundación Tecnología y Salud. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Te cedo la palabra. Vuelvo un poquito más tarde con las preguntas de la audiencia. Gracias. Pues muchas gracias, María, por tu presentación, así como a la plataforma de organización de pacientes, la persona de Karina Escobar. Daros las gracias por tener esta oportunidad, aunque sea en la distancia, pero bueno, la tecnología suple también todas estas carencias. Bien, mi idea sería, como sé que habéis tenido ya ayer una reflexión sobre los temas de gobernanza y temas de prevención, hoy se habla del concepto de la medicina centrada en la persona o la atención sanitaria, mejor, centrada en la persona. Yo también quiero plantearos en este breve tiempo, con una presentación que he preparado, un concepto más de carácter reflexivo y conceptual. Para centrarme yo también, deciros, el propio título me está planteando ya una cuestión en todo el mundo y ¿es la persona o el paciente o el usuario quien debe de centrar la atención sanitaria? Otros dicen, matizando, jugando con las palabras, ¿es el paciente el centro del sistema? Parece que esto es complejo de entender así. Y yo ya aporto de entrada casi como una conclusión. A mi juicio, la persona en el ámbito de la atención sanitaria ha de ser reconocida. Ahora se habla de paciente, de cliente y de usuario. Hablaremos de persona mejor en este nuevo modelo. Yo creo que la persona enferma, sobre todo en lo que estáis trabajando en este congreso, que es el paciente crónico, la cronicidad, la persona enferma y crónica será la que dé sentido al sistema. Con esta experiencia COVID en presente y en futuro van a modificarse, está claro, los sistemas sanitarios y sus diferentes modelos de atención. Y en ese sentido quiero aportaros mi reflexión, que se acerca conceptualmente de la siguiente manera. Está claro para todos los que estáis en este momento conectados que se han producido muchos cambios en el sector sanitario, que yo aquí resumo en 4 grandes cambios, aunque sé que hay más. Son titulares evidentes. El tercero de los cambios tecnológicos, mucho más que evidente. La tecnología está revirtiendo el sistema en todos sus grandes aspectos. Ya lo estamos viendo. Pero en el título del tema que me habéis asignado, debo dejar claro que la tecnología ha venido y vino para quedarse, pero para humanizar la actividad asistencial, no para deshumanizarla. Es un error plantearlo así. Eso quiere decir que no estamos manejando bien el instrumento. Cambios en las organizaciones y en el cambio social son un hecho incuestionable que no voy a entretenerme. Pero hasta tal punto son cambios relevantes que está redefiniendo la profesión sanitaria. Profesión sanitaria versus médica, al sentido de que hay nuevas profesiones sanitarias en este siglo XXI. Por lo tanto, los cambios son un hecho. Son tan relevantes que algunos han llegado a decir que lo que se está produciendo es un cambio de paradigma. No olvidéis que el paradigma, el que nos explica nuestra situación científica a la comunidad, es el resultado de, o la suma o la integración de muchos conceptos. Los cambios conceptuales, tecnológicos, sociales, asistenciales, construyen una especie de poliedro que es el nuevo paradigma a través del cual explicamos lo que nos ocurre. El paradigma que recoge muchos conceptos y a su vez los conceptos que para
palabra concepto tiene que ver con contener o con capturar, pues los conceptos se derivan a su vez, o esos cambios, de la experiencia que estamos teniendo y del aprendizaje que desarrollamos. Y en este sentido, voy a poner un ejemplo, quizá en el tiempo corto de que dispongo sea más fácil. Estos cambios tan relevantes que he dicho en la imagen anterior y este cambio de paradigma versus cambios conceptuales se puede recoger fácilmente en este concepto de la medicina P4 que ya Leroy Hott planteó hace algunos años y que yo entendería ya como medicina P5 tras el discurso de Obama en su tiempo sobre la presentación del genoma humano. La medicina del siglo XXI va a tener esas 5 características. La predicción, bueno, la teníamos con el ojo clínico, pero ahora la predicción tiene unas características tecnológicas impresionantes. La prevención, ¿qué voy a deciros a todos y sobre todo en este contexto de pandemia en el que estamos, que nos ha desbordado? Como la hemos descuidado, la salud pública, pues ahora recogemos que las costuras del sistema saltan. El concepto de personalización ya tiene que ver con persona. Ya sabéis que la palabra medicina personalizada se interpretó en principio como medicina individualizada, medicina teranóstica, tratamientos a la carta, pero yo creo que se quedó eso como muy corto, porque ya os adelanto otro concepto. Las personas y las personas pacientes no son algo muy importante, que ya lo sabemos. El tiempo nuevo que nos viene en la gestión, sobre todo tomando al paciente crónico como modelo, las personas no son solo algo, somos alguien. Y por lo tanto aparece un cambio conceptual muy relevante que tiene que ver desde el cambio de la historia clínica, la documentación, la información, la confidencialidad, el consentimiento. Hay que reconocer que hay un alguien detrás del persona. Persona, sabéis que en griego y luego en latín tiene que ver con personar, es decir, con hacer ruido. Es la máscara que utilizaban en la antigua Grecia, que se ponían delante para las obras teatrales. Es decir, que la persona tiene un murmullo, tiene un ruido, tiene voz. Y eso hay que reconocer que la voz de cada uno me identifica como alguien relevante, no solo algo importante que también. El siguiente concepto tiene que ver con la participación. Esa que yo voy a decir teniendo en cuenta la importancia que tienen hoy y que tendrán las asociaciones de pacientes. Esto será fundamental. Pero algunos han interpretado hasta hoy que los pacientes están para asociarse y reivindicar. Bueno, también, claro, para mejorar el sistema. Pero ahora están para participar, para apoyar en ámbitos como el desarrollo del sistema, la investigación, la percepción de su calidad, la percepción de la evolución del sistema en cuanto a la prestación. Este es un punto en este momento y en esta reunión y en este congreso que yo creo que es clave introducir en él la renovación o la innovación, que yo creo que hablaréis en la última mesa. Y la última es la precisión. La precisión, hay que tener cuidado con su interpretación, porque alguno confunde precisión con exactitud. Precisión, en los términos en que nos movemos, pues tiene que ver con que conseguimos el mismo resultado n veces, casi 100 veces de cada 100 que lo hacemos. Pero yo también conozco compañeros que con una precisión suiza llegan siempre 10 minutos tarde a todos los sitios. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para que entendamos la precisión de estos términos. Bien, dicho esto, aparece otro elemento conceptual que quiero aportaros. Esta medicina personalizada de precisión, con esos epígrafes que yo os cito, en mi opinión, ya se confundió con la medicina genética o genómica. Medicina personalizada no es medicina genómica, es mucho más grande el concepto. Y afortunadamente, a partir del año 2015, la Unión Europea así lo recoge en su documento y dice que la medicina personalizada es un modelo que caracteriza a la persona en términos no de genotipo solo, sino de su fenotipo, para marcar estrategias terapéuticas y diagnósticas. Y la propia Unión Europea, es decir, nos hemos dado a nosotros mismos una serie de palabras clave que intentan mostrar ese nuevo modelo asistencial, ese nuevo modelo de atención sanitaria que ahora habrá que gestionar. Habla de la innovación, de la que hablaré mañana, habla de la sostenibilidad, habla de la eficiencia, de la pertinencia en el diagnóstico. Las tecnologías ómicas las pone como un ejemplo característico, pero no el único, porque las estrategias tienen que mirar al fenotipo, es decir, son perfiles de hábitos de vida,
son perfiles de laboratorio moleculares o de imágenes médicas de historia clínica. Y veis que en el centro coloca la normativa de la Unión Europea o las conclusiones del Consejo la atención sanitaria centrada en el paciente. Este es un cambio conceptual de gran calado. Y lo digo porque si luego tenéis el debate y he visto en el programa que tenéis riqueza tremenda de personas con elevada experiencia en esto, sí me gustaría que a lo mejor pudierais debatir que el concepto de centrada en el paciente no se confunda con que es el centro del paciente. Y me permitís esta licencia. Si yo interpretara en un colegio, en una guardería, que el niño es el centro del sistema, el profesor estaría todo el día comprando chuches. El niño lo que es que da sentido a la escuela, da sentido al proyecto educativo. Los hospitales tienen sentido porque hay pacientes, además de que hay sanitarios. Y las universidades tienen sentido porque hay alumnos. Entonces, el perfil del paciente del siglo XXI es el que hay que tener en cuenta. Y lo estamos contestando con un modelo de relación clínica médico-paciente que no es así. La relación actual es sanitario, paciente, familia e institución sanitaria. Ese es el nuevo modelo de relación que hace que sea tan complejo y sea necesario conversar en gran medida este nuevo quehacer. Por lo tanto, en este ejemplo que os pongo sobre la medicina personalizada ha tenido ya consecuencias muy importantes en el ámbito actual. Os he elegido estas, que no voy a leer, por supuesto, porque me parecen las más características para lo que dice vuestro programa o lo que dice el programa del Congreso. Modelos en la atención sanitaria. Han aparecido, hay montones de datos. Yo he elegido algunas palabras clave. Fijaros que aparece en esta imagen la ética sostenible, los conceptos de pertinencia y proporcionalidad, los conceptos de seguridad del paciente y los conceptos de excelencia. Pero fijaros que luego aparecen elementos de derechos y deberes, así como nuevos principios de responsabilidad. Luego aparecerán algunos ejemplos muy concretos, la investigación, los biobancos, pero fijaros que en el documento de la Unión Europea dice participación de las asociaciones de pacientes, lo pone a la izquierda. Esto está ya recogido en la participación en un ambiente de ética sostenible, donde sepamos realmente dónde estamos en cuanto a la prestación y los nuevos modelos de atención, hará posible entonces que todos los responsables entren en un urgente, no voy a decir diálogo, no voy a decir discusión, entrarán en un estado permanente de conversación, que es la misma que tiene un médico con el paciente. Conversar tiene en sus orígenes latinos es conversare, tiene que ver con convertirse. Cuando dos personas conversan, no salen de una conversación igual que entraron. Entonces, este elemento es clave porque los pacientes tienen en este momento, para conversar, hablan desde su vulnerabilidad. Pondré un ejemplo. Llevamos años discutiendo lo de la autonomía del paciente. Es un hecho y es un derecho incuestionable. Pero alguien se para a conversar con un paciente para darse cuenta que cuando le traslada su derecho a elegir o a decidir, lo está haciendo sobre una persona que era perfectamente autónoma hace un mes y hoy lo es menos porque es frágil y vulnerable. Necesitamos un tiempo suficiente para que esa narración sea considerada en términos de poder diagnosticar y tratar de manera personalizada como tal persona que es. Y esta situación se está perdiendo de vista, a mi juicio, porque se está obsesionando uno en términos a veces tecnológicos, pero la tecnología, que siendo un instrumento extraordinario, se puede convertir en un estado tecnolátrico. Y entonces trasladamos al Dios tecnología unas responsabilidades que no nos puede dar. Nos puede dar como instrumento, puede mejorar la relación sanitarios-paciente, puede mejorar la precisión diagnóstica, puede mejorar las esperanzas de vida, pero tiene que ser siempre como instrumento, no para delegar en él lo que no tiene. Bien, pues este sería el ejemplo que yo quería trasladar. Eso ha llevado a que en la práctica aparecen retos y controversias que va a tener que atender el sistema del siglo XXI. Como estamos en un marco de paciente crónico, el paciente crónico lo vamos a entender como el pluripatológico polimedicado,
que gracias a la tecnología y al buen hacer de la sanidad está en una situación de calidad de vida bastante aceptable, pero tiene que establecerse acorde con unos comportamientos adecuados por el sistema, usar adecuadamente los algoritmos de toma de decisiones, qué se debe hacer, qué es pertinente, qué no es pertinente, cómo gestionamos la toma de decisiones, la finalidad, el acto sanitario, la definición ha de cambiar o ha de mejorarse. El acto sanitario es toda clase de tratamiento, intervención o examen que se hace con una finalidad diagnóstico terapéutica, rehabilitadora, etc. El concepto de interconsulta no es que haya 15 profesionales para ver a un paciente, él tiene que conocer lo que está pasando. Esa interconsulta, la tecnología puede permitir que sea mucho más ágil. Hay una gestión clínica del paciente en términos de calidad y de excelencia. Esto que ya sé que lo sabéis y suena tan bonito, pero ha generado, ya desde mi mirada, desde la medicina legal, una manera de ejercer la medicina que me preocupa, pero que no va a ser fácil salir de ella. El hecho de que aparezca esa lex artis y esa responsabilidad profesional está generando el desarrollo de la medicina defensiva. Y la medicina defensiva se ha convertido en este momento en un problema que habrá que analizar. Por eso pongo al final la reclamación y sus causas o la pérdida de oportunidad, en este caso, para los pacientes. Palabras clave, pues, que hemos de reconsiderar en este tiempo, os las he puesto ahí. Citaré solamente algunas. Fijaros que en el contexto de la medicina personalizada o de precisión, el concepto de enfermedad cambia. La enfermedad, en su origen etimológico, tiene que ver con infirmus, es decir, el que no está firme, el que no se sujeta de pie. Como no se sujeta de pie el infirmus, se va a la cama, y a la cama aparece alguien que ejerce la medicina clínica. Y la clínica es una palabra que viene de clinus, de cline, de clinoi. Es el que se agacha. Tiene que ver con cama y con agacharse. Luego, en una medicina personalizada, yo que llego hoy al hospital muy bien, aparece una serie de marcadores genéticos que me indican la probabilidad de padecer una enfermedad grave o de un mal pronóstico. Y yo a partir de ese momento ni tengo fiebre, ni me duele nada, pero ya soy un infirmus, ya soy un enfermo. Ha cambiado mi proyecto de vida. Si soy un paciente crónico, pues ya lo podéis imaginar. Entonces, el concepto de enfermedad tiene que ser renovado, como lo es el de salud, la medicina, tiene su origen etimológico, y me voy a la etimología por aquello de renovar de alguna manera y de renacer, de medicus. El médico, la medicina, el médico es el que cura y que cuida. Este es el término etimológico. Vamos a recuperarlo, como es el concepto de ética, la ética pensada que decía Aranguren y la ética vivida que le llamó moral también a Aranguren. Y luego está el salto a la biotecnología. La tecnología, que es un instrumento de gran calado, ha cambiado tanto que hoy hablamos de tecnociencia. Hoy, para conocer más, no podemos hacerlo sin instrumentos. Hemos superado la observación natural y ahora conocemos cosas porque la ciencia, a través de las técnicas, nos dan una información que desconocíamos. No digamos sostenibilidad o humanización, que es la palabra que le daré ahora, que se relaciona con personas. Por lo tanto, ¿estamos delante de un cambio cultural? Yo creo que sí. ¿Qué definición de cultura podemos elegir? Elijan ustedes o vosotros la que queráis. Yo me quedo con esta del año 82, Delegación de México, porque tiene conceptos fundamentales. Uno, la reflexión. Otro, el compromiso. Otro, el discernimiento. Otro, la toma de conciencia. Y luego otro, la trascendencia. Esto es lo que le pasa al paciente del siglo XXI. Ya le pasaba al del 18 y al del 19, pero el del 21 más, porque tiene más conocimiento, más capacidad, más reflexión. Segundo ejemplo, rápidamente, la Casa de la Humanización, que se ha llamado en nuestra Comunidad de Madrid al proyecto de la atención sanitaria. Reconocer a la persona, reconocer al paciente, al usuario, al cliente, llamen como quieran, y aparece la Casa de Humanización. Dentro de esa imagen, que no voy a relatar, hay 3 puntos importantes que en este momento, en un congreso como este, yo he hecho de menos la necesidad de analizarlas. Liderazgo para la humanización. Hay una situación de falta de liderazgo y hay un crecimiento insospechado de un estado de mediocridad permanente. Digo mediocridad no en el sentido despectivo, sino en el sentido de conformarse con muy poco. Hace falta una competencia relacional en términos humanísticos. Hay que formar en las universidades los modelos de relación clínica, que son nuevos. Y hay que tener una organización, efectivamente,
humanizar. Luego podéis mirar todas las estructuras de la diapositiva que nos han llevado a que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el ejemplo nuestro de Madrid, haya creado un observatorio de humanización, porque le interesa conocer los ítems o los indicadores. Si veis los indicadores y veis en la parte de abajo de la imagen, hay una que está en el centro, la asistencia sanitaria centrada en la persona. Recoge también la necesidad de un liderazgo y luego la palabra humanización como elemento clave. ¿Por qué humanización? Y lo relaciono con persona, porque las personas somos humanos, a diferencia de los animales. Porque es distinto humano que humanizado. Hay muchos humanos que más que humanizan, deshumanizan. Para que lo humano se transforme en humanizado, hay que conjugar el verbo humanizar. Y hay que conjugarlo en gerundio, humanizando. ¿Qué está haciendo el doctor Vandrés? Humanizando. ¿Qué está haciendo el doctor Vandrés? Estudiando. ¿Qué está haciendo el doctor X? Trabajando. Claro, conjugar en gerundio es como un presente continuo, porque humanizar es una actividad que reconoce a la persona con cara y ojos, reconoce su rostro, no solo su imagen, sino su rostro. Y entonces es una actividad, la de humanizar en el ámbito de la salud, que se ha visto en el COVID, cómo los profesionales se han volcado y han sacado de ellos mismos toda su capacidad humanizadora. Humanizar es una actividad limitante, porque no tiene final, no acaba, pero tiene que ser militante, que tiene que ver con la profesión, con el compromiso. Y ahí tenéis algunas consideraciones al respecto. Como ya se me va acabando el tiempo, quiero concretaros. Humanizar, ¿qué es lo que a mi juicio no es humanizar? Humanizar no es moralizar, no es aislar, no es estandarizar, no es comunalizar, no es familiarizar la asistencia, no es ser solo amable y correcto y dar palmaditas. Humanizar tiene que ver con acompañar. Acompañar manteniendo la distancia justa. Llamémosle hoy, sería motivo de un seminario, hablemos de empatía. Hablaríamos de la empatía. Hay que singularizar los cuidados. Es también coeducar. Y una palabra muy filosófica, humanizar es personalizar. Es decir, organizar la asistencia reconociendo la fragilidad y vulnerabilidad de quien tenemos enfrente. Luego, la atención personalizada hace que entonces el paciente se personalice él mismo, se identifique, reconozca sus posibilidades y aparecen los elementos de esperanza que tanto se trabaja en el ámbito sanitario. Luego, el verbo humanizar se conjuga en clave no solo biológica, sino psicológica y social. De lo contrario, nos estaríamos equivocando. Veamos este ejemplo ya como último. En la Comunidad de Madrid, en el 2017, se elabora una norma, una ley sobre profesionalización de la gestión y centros sanitarios. Yo os he recogido ahí los epígrafes que podéis ver, pero aparece uno en la imagen a la izquierda que es humanización de la asistencia. Este elemento yo creo que va a ser importante, aparte de la ética asistencial, la evaluación tecnológica y la etcétera de los cargos directivos. Voy terminando con las estrategias que a mi juicio hay que tener en cuenta. Yo, de las muchas que hay, yo os he elegido estas, pero me centraré en una que me interesa mucho, las políticas de recursos humanos. La tercera, ya la habéis comentado ayer, hay deficiencias claras en la gobernanza. Pero no lo estoy diciendo para reivindicar nada, sino para decir que desde el punto de vista intelectual es necesario que nos sentemos a reconocer dónde están esas deficiencias, como la publicación del Lancet realizada a nivel del COVID. Por favor, hay que sentarse y hay que conversar. Y luego todos los elementos de políticas públicas, el análisis crítico, todo lo que queráis. Pero en recursos humanos se está produciendo un cambio en el que no nos estamos dando cuenta. No podemos mantener criterios de medicina defensiva. Es un error. Eso mina el sistema. Dentro de estas estrategias estarían las que tienen que ver con el paciente. Habrá que buscar, promover criterios de autocuidado, proactividad por el sistema y por el paciente. Y valorar los resultados que obtenemos en la población general. Eso me llevaría a dos elementos clave. La gestión de enfermos crónicos no es una actividad banal, es todo un desafío estructural del sistema. Por eso hay que conversar urgentemente con las asociaciones de pacientes y de pacientes crónicos en especial, si ese es el motivo de este encuentro.
Esta es la forma en que yo quisiera terminar esta reflexión y reiteraros mi agradecimiento por estar y deciros que al final la atención sanitaria es una responsabilidad de todos. Y termino. Permitidme esta licencia. Responsabilidad tiene que ver en latín con responder. Un responsable es uno que responde. Pero un responsable, en el origen del verbo latino, un espondeo, es aquel que se recompromete. Luego la responsabilidad nos obliga a recomprometernos para que entonces no discutamos tanto sobre la sostenibilidad y nos centremos en la sustentabilidad. La necesidad de que esto tiene que ser sustentable. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando. Qué maravilla de conferencia. Yo me he apuntado un montón de cosas. Destacaría algunas, pues que cuando has dicho que la persona con enfermedad crónica es la que da sentido al sistema, ¿no? Yo creo que has explicado muy bien la diferencia entre que el paciente esté en el centro con que sea la persona la que dé sentido al sistema, a lo que hacemos. Que las personas no somos algo, sino que somos alguien. Me ha gustado mucho también cuando has hablado de ese modelo de relación médico-paciente que se está volviendo más complejo, ¿no? En el que también entra la parte de los familiares, la parte de la institución y cómo necesitamos, yo creo que proteger y fomentar esa relación entre médico y paciente para conversar desde la vulnerabilidad, que esa frase me ha encantado. Creo que ahí está la clave, ¿no? De que se fomente realmente esa relación, de que se genere esa confianza y de que así de esa manera se pueda trabajar y se pueda realizar mejor esa medicina centrada en la persona. Y otra de las cosas que además coincidías con el primer ponente que tuvimos ayer en la mesa de gobernanza es esa falta de liderazgo, ¿no? También no solo a nivel macro, sino a nivel meso en la gestión. Y bueno, y coincido contigo que efectivamente esto es responsabilidad de todos. Y yo creo que ahora en esta situación en la que estamos viviendo, pues lo estamos viendo más que nunca, ¿no? Que esto, si no estamos todos comprometidos, pues es muy, muy difícil sacarlo adelante. Tenemos unas cuantas preguntas, nos hemos ido un poco de tiempo, pero bueno, te lanzo. Una dice, si la atención debe estar centrada en la persona, ¿por qué la planificación de la atención se realiza teniendo en cuenta los recursos y estructuras existentes actuales? Así no existe innovación ni cambio. Quizá el paciente prefiere estar en el domicilio, pero los recursos no están preparados para ello. Yo creo que hablabas de esto, ¿no? De la estructura. Bueno, ya la respuesta lo haré rápido. Efectivamente hay que fijarse en la estructura y en los medios. Pero si se fija solo en la estructura y en los medios, eso se llama planificar de manera miope. Y si uno vive en miopía permanente, pues es visión corta. A veces esa visión corta se contamina con una visión onfaloscópica, y es que se mira uno siempre el ombligo diciendo que ha montado la última máquina de antes de ayer. Y eso es un instrumento. Hay que levantar la vista y mirar hacia el horizonte. Y entonces uno entenderá que los medios y los recursos son para las personas. Y hay que diferenciar qué personas. Y habrá que crear una nueva cultura para que esas personas entiendan que se les da una prestación que es pertinente, porque a veces no es pertinente. Y no entrar en discusiones superficiales. Vamos a hablar en serio, porque si no, entonces estaríamos, como dice muy bien la persona que elabora la pregunta, pues estamos hablamos de desafío estructural, pero no nos lo creemos. Para afrontar esto, no solamente hay que entenderlo, sino hay que creérselo. Porque si no, entonces no aparecerá el elemento axiológico, que son los valores y los compromisos. Entonces, unos los tienen más que otros, pero no entran en el diálogo. Gracias. Y bueno, y la última pregunta, porque no nos da tiempo a más. ¿Qué recomendaciones nos da para humanizar la tecnología? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Cómo podemos utilizar mejor los recursos que proporciona la tecnología? La tecnología, la que hay y la que va a venir, pondré un ejemplo breve. ¿Os imagináis la pandemia COVID que es afrontada con una tecnología que hubiera evolucionado al mismo ritmo de lentitud que han evolucionado los modelos asistenciales? Hubiéramos hecho el ridículo asistencial. Afortunadamente, la tecnología ha permitido diagnosticar en semanas. Cuando tuvimos la experiencia del VIH y del SIDA, tardamos en tener una PCR algún que otro año en poderlo hacer. Entonces, eso es reconocer su potencia. Segundo, entender que es
un instrumento muy importante que tiene que estar integrado con todo un quehacer. La tecnología no está para ser muleta de los defectos de maduración del sistema en otros aspectos. Y tercero, no confundir tecnología con tecnolatría. La tecnología no es un dios, la tecnología es un instrumento poderoso que el ser humano, la persona, tiene en la mano para manejarlo con cordura, con prudencia y con capacidad, y que tiene que potenciar de manera innovadora. Porque la innovación, como ya veréis, en mi opinión, es el desarrollo del talento. Y el talento hay que tener dos capacidades, una la de comprender y la otra la de hacer. Porque si no hay compromiso en la innovación, pues no hay nada. Por lo tanto, yo creo que la tecnología entonces será humanizante, será humanizadora, porque me permitirá más tiempo con el paciente, seguridad en el diagnóstico diferencial, interconsultas rápidas, ejercicio de medicina robotizada y todo lo que ha de llegar, pero no tecnolátricamente. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos dando un poder a la tecnología como si fuera la solución a todo y en realidad es eso, es un instrumento que debemos utilizar, que no estamos tampoco utilizando o integrando dentro de los sistemas, pero que tampoco es la respuesta a todo cuando tenemos esa necesidad de cambios estructurales que debemos realizar para... María, no, me pone un minuto. Fíjate, el paciente crónico lo que se está beneficiando y se va a beneficiar de la tecnología en los próximos años. Hasta el punto de que va a estar vinculado al autocuidado, va a mejorar la esperanza de vida, pero tiene que hacerse con cuidado, con conocimiento del paciente, las asociaciones, con la estructura, con el coste, con la pertinencia. Entonces, todo eso tiene que estar, es como una orquesta que toca armónicamente y no desafina. No tengamos unos tecnólogos violines muy buenos, pero tengamos unas trompetas que desafinan. Yo creo que es importante construir una orquesta, que es complejo, porque estamos en la era de la complejidad, de la alta complejidad. Y me dicen que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Cómo puede la atención centrada en la persona ayudar a la sostenibilidad del sistema? ¿Es realmente sostenible? Pues el sistema, en términos económicos, todos los expertos nos dicen que no. Nos dicen que hace tiempo que ya no lo es, bien sea por deudas, y nos meten en un estado de quietud pensando en términos de eficiencia nada más. Bueno, es una idea, no está mal. Pero si nosotros pensáramos en la palabra, y juego con las palabras, en vez de sostenible, en sustentable, entonces yo me debería decir, en casa tenemos que conseguir que sea sustentable, que nuestro hijo pueda estudiar en tal universidad porque él vale. Y hacemos un esfuerzo entre todos, bien sea reduciendo costes, optimizando servicios, mejorando las pertinencias de las prestaciones, para que entonces conseguir que sea sustentable. Entonces, sustentabilidad es un objetivo. Sostenibilidad me parece que es como ver, a ver, echamos números y cuentas y ver que no nos salen los números y hay que endeudarse de no sé qué manera. Yo creo que sustentabilidad es un reto. Y cuando pensamos en la medicina centrada por la persona en el siglo XXI, con el perfil de paciente que tiene nuestro país, la cronicidad es un gran ejemplo, entonces aparece en mí un compromiso. Nosotros hemos decidido hace años hacer sustentable, que no sostenible, el plan de trasplantes, por ejemplo. Y somos el primer país del mundo en donaciones. Hemos entendido el sentido de ese hecho y entonces y vemos su claridad y su transparencia y entonces nos incorporamos a ese modelo donando. Somos el primer país del mundo. Por eso yo el término sustentabilidad me gusta más, aunque sé que es un juego semántico, ya lo reconozco. Pero bueno, la manera de intentar expresarme mejor. Pues muchísimas gracias, profesor. Yo creo que ha sido, bueno, yo estoy encantada de que nos haya podido acompañar. Creo que nos ha iluminado y nos ha explicado cómo o qué pasos, ¿no? Dónde están las barreras y cuáles son los pasos que tenemos que ir dando para realmente hacer esa atención centrada en la persona, teniendo en cuenta que la persona es la que da sentido al sistema. Vamos a dar paso, vamos a cerrar aquí la conferencia, damos paso a la mesa de debate que va a moderar Virginia Olmedo.
Virginia es periodista y actualmente coordinadora de gestión del área de personalización asistencial y RSC del Hospital Clínico San Carlos, y además es miembro de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ANIS, que como todos los años nos acompaña en nuestro congreso. Ayer tuvimos también el placer de contar con otra de sus miembros. Así que volvemos en unos segundos. Muchas gracias. Pues buenos días. Después de la interesante conferencia del profesor Fernando Vandrés y las preguntas que le ha planteado María Gálvez, comienza el debate, la mesa de debate en este segundo día del Congreso de Organizaciones de Pacientes. Como el tiempo que tenemos es reducido y tenemos muchos participantes muy interesantes y que tienen mucho que aportar sobre el tema de la cronicidad y en el modelo sanitario, pues voy a directamente empezar a presentaros y deciros quiénes son. Bueno, comenzamos. Los participantes son Cheles Cantabrana, que es presidenta de la Confederación Española de Alzheimer. Es doctora en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza y participa ampliamente en la Federación Aragonesa de Alzheimer y la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, de donde es la presidenta. La siguiente ponente es, participante en el debate, Ruth Vidriales, que es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid
Y bueno, le ha interesado profundizar en temas de alteraciones de la cognición, así hizo su doctorado y su posgrado en estas alteraciones de la cognición, en psicología de la salud y en psicología general sanitaria. Está profesionalmente vinculada con la Confederación de Autismo de España desde el año 2005. Además, es socia fundadora de Ubica TEA, sociedad cooperativa y realizada a facilitar apoyo a personas con trastorno del espectro del autismo y a sus familias. Inmaculada Calvo es la siguiente ponente que quería presentaros. Perdón, porque se abre o no se abre la aplicación. Es jefe de sección de la Unidad de Reumatología Pediátrica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, de la Unidad de Referencia de la Comunidad Valenciana. Además, es profesor asociado del Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología del área de Pediatría. Es vicepresidenta primera de la Asociación Española de Pediatría y ha participado en la Comisión Nacional de Pediatría, áreas específicas del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y es representante de la Comunidad Valenciana en el Grupo de Expertos de la Infancia y Adolescencia de las Estrategias en Enfermedades Reumáticas y Musculoesqueléticas, entre otras cosas porque tiene un amplio currículum. Luego, quería presentaros a José Augusto García Navarro, que es médico especialista en geriatría y diplomado en gestión clínica por EADA. En la actualidad es director general del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. Joseba Barroeta, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y su experiencia profesional como director gerente la ha desarrollado en el Consorcio Sanitario de Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, en la Empresa Pública de Emergencia Sanitaria de Andalucía, Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y actualmente es desde 2017 director gerente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Y a continuación quería presentaros a Guadalupe Fontán Vinagre, que es enfermera desde el año 94, máster en gestión y planificación sanitaria para directivos de la salud. Ha desempeñado puestos de responsabilidad en direcciones de enfermería en distintos hospitales de Madrid, entre ellos el Hospital Puerta de Hierro y el Gregorio Marañón. Actualmente trabaja en el Consejo General de Enfermería y dentro de este consejo en el Instituto de Investigación Enfermera. Bueno, pues buenos días a todos y quería comenzar a preguntaros, perdonadme que tengo, aquí estamos. Quería comenzar con una serie de preguntas que yo espero que vayáis, que vayáis contestando según por turnos o si alguno no lo considera y vamos a empezar a centrarnos en el debate. ¿Podrían definir los ponentes muy brevemente desde cada una de sus perspectivas dos atributos de lo que significa atención centrada en la persona? ¿Empezamos? Comienzo yo. Fenomenal. De CEAFA, Cheles de Cantabrana de CEAFA. Desde la perspectiva de los pacientes de Alzheimer o de las asociaciones de Alzheimer, vemos que cuando hablamos de atención centrada a la persona podríamos pensar que hablamos de un traje cortado a medida. Bueno, en este caso no sería exactamente eso, sino una adaptación de los servicios y prestaciones que provee el sistema a las características y a las demandas del paciente. Por eso nosotros hablamos de que hay que adaptarlo básicamente a lo que consideramos que es el binomio paciente-persona cuidadora. En CEAFA no podemos separar, cuando hablamos de la atención centrada a la persona, este binomio, porque van a interactuar continuamente de una forma prácticamente inversa, es decir, cuando mayor es la participación de uno, menos será la de otro y así, a lo largo del proceso ese equilibrio irá variando. Y los atributos que deberíamos considerar en una atención centrada a la persona son básicamente el atender a la participación activa, la proactividad, dar la posibilidad de que el paciente pueda
mostrar su opinión y pueda manifestarse en relación con lo que él quiere o cómo quiere ser cuidado a lo largo del proceso. Esto significa, bueno, pues que desde la perspectiva externa el otro atributo sería no solamente una participación proactiva del paciente, necesaria dadas las características de nuestros pacientes, sino desde el otro lado debería existir una, como yo lo llamaría yo, una empatía del sistema para poder dar paso a esas características específicas de pacientes con Alzheimer. De tal manera, los atributos son dos desde nuestra perspectiva. Uno, la participación proactiva del binomio paciente-persona cuidadora, es decir, poder hacerlo, pero también tener la posibilidad de hacerlo dentro de un sistema empático capaz de atender las características específicas del binomio paciente-persona cuidadora en Alzheimer. Muy bien. Bueno, pues si me permiten, intervengo yo y quisiera además un poco hacer mención a un gran médico, maestro humanista, fue Gregorio Marañón, que expresaba con mucha claridad: no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Esta es la filosofía fundamental y asistencial del hospital que lleva su nombre y que yo tengo el orgullo de dirigirlo, ¿no? Los profesionales sanitarios, yo creo que tenemos claro que trabajamos con patologías, sino con personas que atraviesan un momento delicado de sus vidas y a los que debemos de ofrecerles la mejor respuesta. Pero también somos una mano amiga que les tiende y una parte del entorno más amable que necesitan los pacientes, ¿no? Porque no cabe duda que nuestra misión como hospital es mejorar la salud, la calidad de vida de las personas a las que atendemos. Si me plantean dos atributos fundamentales para esta atención centrada en la persona, posiblemente el primero y más importante lo plantearía dar la voz al paciente. Dar la voz al paciente, luego lo explicaré por qué, y garantizar sin duda alguna la continuidad asistencial que permita prestar una atención integral. Estos son los dos atributos con los que estamos trabajando de forma más interesante. En cuanto a los valores, pues ocupan un lugar muy destacado, como lo he indicado, dar la voz a los pacientes, escucharles y orientarles en todo el proceso asistencial a ofrecer respuestas a sus necesidades. Esto es clave. Respetar sus derechos e intentando que la atención prestada sea eficaz desde el punto de vista sanitario, pero también muy cercana y personal. En este sentido, por ello es fundamental mantener un contacto permanente con las asociaciones de pacientes y en nuestro hospital estamos en un proceso continuo con el foro de pacientes para poder intercambiar ideas y opiniones. Otro de los ejes, y para terminar, fundamentales del proceso asistencial para garantizar una continuidad asistencial, no cabe duda que permitir una atención integral mediante una colaboración directa y permanente con otros niveles asistenciales, atención primaria, emergencias, hospital, y con las instituciones sociosanitarias, y por otorgar un papel activo al paciente en todo ello. Estos dos factores que he enunciado me parecen esenciales para ofrecer una atención centrada en la persona y que dé respuesta a las necesidades específicas de cada paciente. Ruth, si quieres decir algo. Sí, bueno, yo lo primero agradecer la invitación a participar en esta mesa, ¿no? A la Confederación Autismo España y bueno, pues también a la representación entonces que se le da, ¿no?, al colectivo de personas con autismo y también con otras necesidades de apoyo en el ámbito de la discapacidad. Y la verdad es que, bueno, pues el tema de la mesa nos resulta muy cercano, ¿no? Porque el modelo de atención centrada en la persona en el ámbito del apoyo a personas con autismo o en el ámbito del apoyo a personas con discapacidad y con discapacidades cognitivas, pues no sé, es muy, muy familiar. Y sí que creemos que hay, yo creo que dos aspectos que se han comentado ya y que yo creo, me imagino que iremos pues comentándolos más, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque yo creo que son indiscutibles, ¿no?, a la hora de hablar de atención centrada en la persona. La primera es evidentemente la individualización.
y la atención a la persona concreta, ¿no? Que es distinta de las demás, aunque puedan compartir una condición de salud o aunque puedan compartir, por ejemplo, en nuestro caso, un diagnóstico como es el autismo, ¿no? Las necesidades son específicas y particulares de la persona y sus fortalezas también. Entonces, no se puede hablar de atención centrada en la persona sin individualización y sin flexibilización, que es lo que requiere esa individualización, ¿no? Y yo creo que también, recogiendo lo que han comentado las personas que han intervenido antes y en la ponencia anterior, yo creo que es muy importante dar la voz, evidentemente, a la figura que es la principal interesada. Pero además de dar la voz, yo creo que para que hablemos de atención centrada en la persona, tenemos que pensar en la escucha activa del entorno, no solamente en que la persona exprese sus intereses, sus preferencias, sus necesidades, sino que realmente desde el entorno que apoya o que atiende, en este caso en relación a la salud, se escuche activamente lo que esa persona está diciendo, porque si no, al final, bueno, pues no se cumple, ¿no?, con el objetivo. Yo me quedaría quizá con esas dos cuestiones, la flexibilización para la individualización y también la escucha activa después de darle voz a la persona. Sí, Inmaculada. Hola a todos. Yo también, para mí es un placer estar aquí y agradecer la invitación a participar, y además en este tema que yo creo que en estos últimos años estamos tomando conciencia todos los profesionales. Yo no quiero prolongarme mucho, ya que soy la última, pero yo creo que sí que también diría dos atributos para mí importantes. Uno, que va a ser la medicina humanizada, la humanización, donde consideramos el centro o la punta de la cúspide al paciente como protagonista. Y aunque suene un poco regular, pero yo creo aquellos factores que van a contribuir en el empoderamiento del paciente y todo lo que significa el escenario que hay alrededor de él. Yo creo que esto es darle la vuelta un poco a nuestra situación anterior, de cómo realizábamos nuestros actos médicos. Y un segundo tributo que para mí es muy importante, yo, como sabéis, soy pediatra, me dedico al niño y al niño crónico, que va a ser la medicina personalizada, que yo creo que el personalizar, el individualizar, todo ello nos va a permitir, y lo comentaremos y saldrá ahora, y yo creo que hay bases muy importantes y fundamentales, sobre todo para los profesionales que nos dedicamos a este tipo de pacientes. Como Ruth ha dicho, ello permitirá, yo creo que sí que tenemos que considerar la flexibilidad, tenemos que considerar con ello la eficiencia, la empatía y sobre todo probablemente, curiosamente, el ahorro de recursos. O sea que yo creo que son temas importantes que los que saldrán en esta mesa. Sí, Guadalupe, ¿quieres? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa tan interesante y aportar que, bueno, pues las enfermeras ya llevan mucho tiempo en toda su historia trabajando con la atención y los cuidados centrados en la persona. Tenemos una referente que es Jane Watson, que desde 1985 ya estableció un modelo en el que las ideas principales giran alrededor de las capacidades de las personas en el sentido del autoconocimiento, de lo que es el autocontrol y el comienzo de la gestión de los recursos que van a servir para poder explotar su potencial al máximo, ¿no? De alguna manera lo que se busca es el desarrollo de la autonomía y creo que las enfermeras, bueno, pues tienen mucho que aportar en ese sentido y en este tipo de modelos, ya que, bueno, el acompañamiento a los pacientes y a las familias durante todo en la toma de decisiones, en que tengan una información adecuada, en el que además se pueda garantizar esa mirada de las enfermeras holística y humanizada, ¿no?, para conseguir
que tanto los pacientes como las familias puedan obtener el mayor potencial al que quieran llegar, el que tengan esa capacidad de decisión y el que puedan estar acompañados para asumir los riesgos que quieran asumir y poder conseguir esos retos para mantener su proyecto de vida, ¿no? Que creo que en los pacientes crónicos es algo que tenemos que ayudarles y dejar de un lado ese modelo paternalista. Es verdad que antes, cuando en la conferencia anterior, cuando se hablaba de la población vulnerable, a veces no debemos caer los profesionales sanitarios en que esa vulnerabilidad nos acerque a ese proteccionismo, ¿no? y anulemos esa parte de visión integral y de desarrollo de la autonomía, que es la que hay que potenciar, para que efectivamente juntos con los pacientes, con las familias, se puedan construir este nuevo modelo alrededor de ellos, teniéndoles en cuenta en todos los sentidos, o sea, no solamente en los cuidados tangibles, sino también en los cuidados intangibles, en lo referente a sus preferencias, a sus gustos y a cómo poder adaptar su vida diaria y sus actividades cotidianas con la mayor calidad, con los mejores criterios científicos y aunar todo ello para conseguir alcanzar el proyecto de vida de cada persona, acompañándoles. Muchas gracias, Guadalupe. José Augusto, ¿quieres decir algo sobre esta pregunta de cuáles son 2 atributos de lo que significa la atención centrada en la persona? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos, primero, y gracias por invitar a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que es la que represento en este debate, a participar en el mismo. Bueno, yo lo que quería decir es que en realidad la atención centrada en la persona en el ámbito de la geriatría es un concepto que se viene hablando desde hace realmente muchos años, ¿no? Pero también es cierto que cuando se habla de atención centrada en la persona, nosotros observamos que lo que hay son muchos cambios estéticos, muchos cambios de imagen, en cambio muy pocos cambios de fondo en los servicios de provisión de atención geriátrica. Y esto realmente ocurre porque no estamos haciendo, yo creo que lo que hay que hacer que es poner, lo decía Cheles al inicio del diálogo, poner a la persona y en muchos casos también al cuidador ese binomio como eje central. Si nosotros hiciésemos eso, probablemente tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro, si os fijáis, yo creo que la mayoría de veces lo que hablamos es de los sistemas sanitarios y sociales, de lo que tenemos en la comunidad, y lo último es la persona que se tiene que adaptar. Cuando yo creo que hay que hacerlo al revés. Hay que poner primero la persona y luego ir trabajando aspectos comunitarios y el servicio final que hay que prestar a la persona. Un ejemplo lo hemos tenido en la terrible tragedia que hemos vivido en las residencias de mayores. Si nosotros hemos hecho una planificación, que es la que no quería el usuario final, la persona y su cuidador. Si hubiésemos preguntado a la persona y al cuidador, hubiésemos empezado por potenciar los servicios domiciliarios, por potenciar los centros de día, por potenciar las alternativas y, como último recurso, hacer las residencias de mayores. Por lo tanto, a nivel macro, la atención centrada a la persona significa diseñar los servicios lo último, después de ver cuál es la característica de la persona. Y a nivel micro, ¿qué significa? Comenzar por las necesidades de la persona. Y cuando uno está trabajando en personas mayores, con mucha patología crónica, que muchas de ellas tienen además demencia tipo Alzheimer o otros tipos de demencia, mirar las necesidades significa que tienes que cubrir muchas cosas, no solamente la enfermedad, problemas funcionales, problemas sociales, problemas laborales en muchos casos, problemas de ámbito relacional en la comunidad, y eso obliga necesariamente a hacer una atención interdisciplinar, obliga a hacer una atención integrada de servicios sociales y sanitarios y obliga a romper barreras. Aquí no hay hospitales y centros de atención primaria y servicios sociales. Hay que romper esas barreras si queremos realmente hacerlo. Y por último, yo creo que hay que dar un paso además adelante importante para decir si estamos por esto o no, que es algo más allá de los consejos de participación de las familias. Oiga, pongamos a las familias y a los cuidadores en los órganos de gobierno de los hospitales y de las instituciones sanitarias, ¿por qué no? Pongámoslo en los organismos de control y seguimiento. Y será mucho más fácil hacer toda la atención de la persona. Por lo tanto, 2 atributos. Poner de verdad a la persona y el binomio persona-cuidador en el centro, que ya lo hemos comentado. Y segundo, rompamos o rehagamos o redefinamos el sistema, porque si no, no lo haremos más allá y menos cambios estéticos. En relación con enfermedades como el Alzheimer o el autismo, bueno, una dolencia como el autismo, ¿qué se debe de cambiar
para que la persona esté en el centro, para que realmente la atención esté centrada en la persona. ¿Qué pensáis? ¿Empiezas, Ruth? O... Sí, bueno, como quieras, sí. Bueno, yo me voy a sumar a lo que acaba de decir José Augusto, ¿no? Yo creo que el cambio principal es un cambio cultural, en la cultura y en el pensamiento de cómo se conciben las cosas, ¿no? Y en el caso concretamente de las personas con autismo, aunque dentro de lo que es el ámbito especializado, ¿no?, de atención, sí que cada vez nos vamos centrando más, dentro de que nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no?, y mucho recorrido, pero sí vemos que se está avanzando en que realmente los sistemas de apoyo se centren en la persona y la persona, aunque tenga muchas necesidades de apoyo y muy complejas, pues se busquen los mecanismos, ¿no?, para identificar qué es lo que prefiere, pero sí vemos que eso es difícil, lleva tiempo y que sobre todo pasa por un cambio en la propia concepción de cómo se entiende que debe ser la atención, ¿no? Y que debe ser algo que vaya más allá de compensar déficit, ¿no? Tiene que ir más orientado a promover realmente la calidad de vida de la persona, a promover la calidad de vida de su familia, a promover cambios en el entorno que hagan que la persona realmente pueda participar en ese entorno y todo eso pasa pues porque los servicios y los sistemas de apoyo que se diseñan y las propias políticas que se tienen que también implementar, ¿no?, partan de esa base, porque es que al final, si no, estamos por un lado los colectivos, las familias, los equipos profesionales y por otro lado todo lo demás. Y no hay realmente un trasvase, ¿no?, de conocimiento que al final es imprescindible para que cuando se ponen las cosas en práctica realmente no se queden en papel, ¿no?, y realmente tengan un impacto. Eso es lo que pensamos que es lo principal, lo que realmente ese cambio en la manera de concebir y en esa cultura, que no sea la cultura asistencial, ¿no?, de voy a remediar, que es lo que me ha encontrado concretamente en esta persona que no está bien o que no está funcionando o donde identifico la dificultad, sino a una perspectiva global donde la persona tiene sus fortalezas, sus necesidades, sus debilidades y sus ámbitos donde necesita apoyos, pero el objetivo no es remediar lo que funciona peor, sino que la calidad de vida de la persona sea óptima. Y para eso pues hay que creérselo, ¿no?, que la persona tiene ese derecho y que además es posible, aunque haya dificultades en hacerlo efectivo, pero bueno, hay ejemplos, hay buenas prácticas y se va viendo en todos los sectores. Entonces, pues hay que evidenciarlo y la gente se lo tiene que creer. Cheles, ¿quieres...? Sí. No, perdón. Bueno, decía que por complementar, ¿no?, lo que la compañera de debate ha expresado, considero que lo que tenemos que hacer es garantizar la accesibilidad al sistema sanitario como un elemento clave y fundamental de todas las personas con necesidades especiales, autismo y otros procesos de baja incidencia, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes retos que debemos abordar en la asistencia hospitalaria. En la misma línea también, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud se ha expresado al considerar que todas las personas deben tener garantizado el acceso a los recursos sanitarios básicos, puesto que la salud es un derecho fundamental y esto pues todavía desgraciadamente no se produce así. Hay cosas en las que sí se ha avanzado mucho, por ejemplo, pues en la eliminación de barreras arquitectónicas. Pero hay barreras más difíciles de ver que, sin embargo, constituyen un auténtico muro, ¿no? Saco también una frase de don Gregorio Marañón que decía que la calidad es la política de las pequeñas cosas, de los pequeños gestos, ¿no? Y hay pequeños gestos que derriban grandes muros, ¿no? Les pondré un ejemplo. En el entorno sanitario puede resultar hostil para las personas a comprender de una manera más clara lo que van a encontrar detrás de cada puerta. Por eso se pueden solucionar algunos aspectos muy sencillos, pues con pictogramas que permiten visualizar mediante dibujos los diferentes espacios del hospital y también a los profesionales que van a realizar la atención, de modo que la persona con autismo, por ejemplo, pues puedan identificarlo más fácilmente.
Algo que ya hemos hecho en nuestro hospital, en el Gregorio Marañón y en muchos centros sanitarios. Soluciones sencillas, de bajo coste, que proporcionan grandes beneficios para el paciente, para sus acompañantes, para los profesionales sanitarios que van a atenderlo, ¿no? Accesibilidad y la política de las pequeñas cosas, yo creo que nos llevan a romper muchos muros. Sí, Cheles, si quieres... Sí, yo quería decir respecto a este tema, ¿no? El que es que ¿qué debe cambiar para que específicamente en Alzheimer podamos hablar de una atención centrada a la persona? Bueno, yo creo que en Alzheimer lo primero que hay que hacer es liberar al Alzheimer y a las demencias en general del estigma. Es decir, si nosotros tenemos prevención respecto a que todos aquellos juicios emitidos por una persona con diagnóstico Alzheimer o demencias tienen una capacidad limitada para tener un buen juicio, estaremos generando sistemas de atención paternalistas. Es decir, lo que tenemos que hacer en primer lugar es poder trabajar en el hecho de que las personas con Alzheimer, las personas con demencia, en diferentes estadios de su enfermedad pueden participar de diferente manera. Y para eso están siempre acompañados de sus personas familiares, de las familias. Quiero decir que tenemos filtros y posibilidades de atender realmente la opinión autónoma de esas personas. Si el sistema es capaz de aceptar esa situación autónoma de decisión, entonces, y romper con la demencia, que en muchos casos incluso abarca e incluye a la propia familia. A veces se hace extensible a la propia familia y eso está incluso dificultando un diagnóstico temprano, porque la gente tiene miedo de que se ponga en tela de juicio que aquella opinión que manifiesta está mediatizada por su situación mental o su situación cognitiva. Bien, ese es el primer estigma que deberíamos nosotros salvar. El primer obstáculo que deberíamos salvar para acceder de una forma igual, equitativa, a todos los sistemas de protección. A partir de ahí podremos hablar en Alzheimer de atención centrada en la persona y sus circunstancias, su contexto. ¿Alguno quiere hacer alguna puntualización? Sí. Yo quería aportar un dato más. Vamos, creo que sería bueno el cambio del liderazgo, ¿no? Creo que tiene que venir tenemos que tener una directriz clara y desde ahí también apoyar por la formación de los profesionales en estas competencias de escucha, de diálogo, de consenso, de estas estrategias que se tienen que desarrollar una vez identificados los problemas, como nos están diciendo ellos, y a partir de ahí poder empezar a desarrollar y a potenciar las competencias para que los pacientes puedan tener derecho a elegir sus propios tratamientos y que puedan integrarse en este nuevo modelo como queremos todos. Pero creo que pasa también por una parte de formación en ese sentido para los profesionales que debe venir liderada desde las instituciones y que tenemos que hacer ese cambio de modelo también los propios profesionales para que todos apostemos por ello. Virginia, yo también quería hacer un breve comentario, me quedo siempre la última. No, como pediatra, a ver, yo no me dedico a la reumatología más que al autismo, pero creo que nos encontramos como pediatras con muchos pacientes con autismo y más que de autismo yo quería destacar el perfil, ¿no? O el espectro autista, en el que el papel nuestro es fundamental. Yo creo que el tener en cuenta ya el genoma y el proteinoma y el diagnóstico precoz en todo niño con un perfil autista, yo creo que ya en estos últimos años ya hay mucha documentación al respecto en el que nos podemos encontrar con resultados y con mutaciones y con resultados que nos hace diferenciar dentro del autismo distintas categorías de pacientes, lo cual es muy importante cara a la aplicación de un tratamiento dirigido a esa persona y dirigido a esa base genética. Y eso yo creo que es algo que saldrá aquí en distintos puntos, porque yo creo que esto es el futuro. Tratamiento diagnóstico precoz, base genética y terapia dirigida. Y también yo quería hablar, aunque lo ha comentado antes el compañero, el equipo interdisciplinar, el papel tan importante que tiene en estos niños y que eso tanto
ya que hay aquí un gestor en esta mesa, yo creo que es muy importante el que nos faciliten estas unidades interdisciplinares e incluso multidisciplinares para el apoyo o centrado en la persona, ¿no? Que yo creo que en este caso, en el autismo, y yo creo que, por ejemplo, ahora con todo lo del COVID, que yo creo que estamos pasando una situación muy grave, estos niños con autismo son uno de los grandes de la población muy perjudicada, en la que se ven que no pueden asistir a la escolarización, a pesar de que estamos los pediatras y en especial la Asociación Española de Pediatría apoyando que incluso los pacientes con enfermedades crónicas deben de asistir a la escolarización, la mayoría de ellos. Y yo creo que este grupo de pacientes son perjudicados en este sentido. Sí, por alusiones salían... perdón, sí. Si me permites, no, muy brevemente, ¿no? Fijaos desde la óptica de la geriatría también, comentar que a mí me parece muy importante dos aspectos que han señalado tanto Cheles como Ruth, porque hay que tener en cuenta que hay un gran cuando hablamos de atención centrada en la persona, a esas tendencias que tenemos muchas veces paternalistas de imponer servicios es ya especialmente grave en pacientes con demencia, desde la óptica geriátrica, me imagino que también en pacientes o en personas con trastornos con TEA, ¿no? Pero es que esto ocurre en todas las formas también de otras formas de discapacidad intelectual, ¿no? Y aquí hay que tener muy claro que si estamos hablando de atención centrada en la persona, hay muchos grados de discapacidad en estas personas y muchos de ellos son absolutamente capaces en diferentes estadios de evolución de la enfermedad o por la discapacidad que tienen de poder participar y eso aquí hay que luchar especialmente en contra de esas actitudes paternalistas a la hora de diseñar los servicios, ¿no? Que parece que aquí hay que darles a esta pobre gente, ¿no? Esa pobre gente tiene los mismos derechos que nosotros a participar en el diseño de los servicios que les prestamos desde las instituciones sanitarias y sociales. Yo creo que eso hay que remarcarlo de forma enérgica, porque si no estamos entrando en una discriminación enorme a ese grupo de población ya tremendamente vulnerable. Sí, yo en este sentido sí que me gustaría intervenir, ¿no? Precisamente un poco por alusiones y también porque al final yo creo que sí que es importante, sobre todo por lo que estamos comentando ahora, ¿no? La parte de paternalismo está en el sistema en relación a la salud, está en otros ámbitos de la vida y de la sociedad también. Está en la escuela, está en los servicios sociales, o sea, está en todas partes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de personas que tienen muchas necesidades de apoyo, ¿no? Aunque puedan tomar decisiones, hay personas con autismo, personas con otras discapacidades que pueden tomar decisiones de manera totalmente, con toda la conciencia, ¿no? De las decisiones que están tomando, pero no tienen la oportunidad muchas veces pues porque ni siquiera se incorpora la variable de que puedan hacerlo. Y luego yo creo que sí que es importante que cuando hablamos de atención centrada a la persona también pensemos que en aquellas personas que tienen mayores necesidades de apoyo, en el caso de las personas con autismo, pues gente que tiene una discapacidad intelectual importante, que a lo mejor no tiene habilidades verbales de comunicación, esas personas también tienen opiniones, tienen preferencias, tienen intereses y hay formas de adaptar la atención de manera que realmente se centre más en lo que quieren, en lo que necesitan y en lo que prefieren, ¿no? Yo creo que eso tampoco lo podemos perder de vista porque quizás es yo creo que no podemos dejar de pensar y es inevitable, porque al final es inevitable porque casi te sale, ¿no? Como ser humano te sale, cuando ves a alguien que necesita apoyos, pues te sale a lo mejor el impulso de sustituir, ¿no? Y de que, bueno, pues que esa persona no puede, ya lo hago yo, ya lo decido yo, ya lo pienso yo. Pero yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo y realmente vemos, ¿no? Que hay formas, metodologías, procedimientos de intentar explorar también qué prefieren las personas que tienen más necesidades de apoyo y más dificultades para trasladarlo. Entiendo que pasa igual en personas que pueden tener un deterioro cognitivo avanzado, Alzheimer, personas mayores, y que realmente hay formas de hacerlo y dentro de las buenas prácticas están identificando, ¿no? Maneras de poder llevarlo a la práctica. Y yo creo que en ese sentido también es muy importante lo que comentaba el compañero del Hospital Gregorio Marañón. Hay una dificultad
real de acceso en el ámbito de la salud por parte de las personas con autismo, por parte de las personas con discapacidad a la salud, ya no solamente en el acceso a los servicios, que también, sino de comprensión de cómo funciona el entorno sanitario y de qué es lo que te tienen que hacer y cómo te lo hacen y de qué tienes que consentir y qué no tienes que consentir, y que el acceso y el entorno se percibe como complejo y como amenazante, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de garantizar la accesibilidad y de que la persona tenga reflejadas sus necesidades y sus intereses puede ayudar a que se perciba una forma amigable que realmente, bueno, pues responda más a lo que estamos comentando, ¿no? Y me gustaría preguntarte una cosa, ya que lo has nombrado, Ruth. Has hablado de buenas prácticas. ¿Puedes poner algún ejemplo concreto de esas buenas prácticas? Sí, en el ámbito de la discapacidad, en el caso de personas que tienen grandes necesidades de apoyo, que pueden tener pues, esa discapacidad intelectual muy importante, los rasgos, pues, por ejemplo, en el autismo, características de comportamiento pues, que les hagan pues, tener patrones muy, muy rígidos, ¿no?, de conducta, muy poca interacción, muy poca comunicación, dificultades para autorregularse. Pues, claro, todo el mundo un poco anticipa, ¿no?, que esa persona tiene muy poco que decir de su vida y de las cosas que le gustan o que le interesan, ¿no? Entonces, los equipos profesionales y las familias pues han aprendido a buscar cómo trasladar esos intereses, esas preferencias, esas necesidades al ámbito de la práctica. Entonces, hay metodologías pues, que se apoyan en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Hay formas de trabajar en equipo también, ¿no? En equipos donde la familia es un informante principal y se contrasta la información que tienen los equipos profesionales con la información que aportan las familias, se contrasta, se unifica, se valora en conjunto y se piensa, ¿no?, qué es lo que la persona querría si tuviera que estar en una situación determinada, ¿no? En cosas muy cotidianas, además, en qué espacio la persona prefiere pasar su tiempo libre, prefiere estar dentro de casa, prefiere estar fuera de casa, necesita pasear, no necesita pasear, su ocio preferido es la piscina. Al final se trata de prestar atención a cómo la persona funciona, ¿no?, en esos entornos, qué es lo que elige, dónde aparecen las dificultades, pues, por ejemplo, para que participe, para que se motive, porque muchas veces cuando hay esas dificultades lo que está ocurriendo es que la persona no sabe decir que no quiere, o que hay algo que le molesta, o que hay algo que le duele, o que hay algo que le incomoda. Y realmente la observación atenta, ¿no?, y esa parte de contraste entre varias personas que conocen bien a quien necesita el apoyo, pues puede ayudarnos a tener mejor respuesta. Y tiene que ser una observación además sistemática. No puede ser el que yo pienso, yo digo, sino que eso tiene que estar sistematizado. ¿Y en qué centros se realizan esas buenas prácticas? O sea, ¿qué experiencia tienes entre la gente que conoces que haya tenido una experiencia de buenas prácticas? ¿En qué centros? Yo creo que en el movimiento de la discapacidad y especialmente de colectivos de personas con discapacidades complejas, como puede ser el autismo, hay una tendencia a que esta sea la forma de trabajar en general, dentro de que luego pues tienes las limitaciones que tienes, ¿no? Porque esto evidentemente hay que aterrizarlo en planes individualizados de apoyo que requieren este tipo, ¿no?, de colaboración, requieren recursos, requieren personal suficiente, con conocimiento, con formación, las cosas que estamos comentando aquí, ¿no? Esto, al final, se trata de que realmente haya un convencimiento, que sería lo primero, de que hay que funcionar así, ¿no? Pero yo creo que en general las organizaciones, dentro de lo que son los servicios, sobre todo servicios pues de educativos, servicios de apoyos a la vida adulta, atención diurna, intentan incorporar en la medida de lo posible este modelo, ¿no? Y yo creo que pasa también, el compañero lo ha comentado antes, con el ámbito de la geriatría, la gerontología. Yo creo que son modelos que llevan muchos años encima de la mesa en el sector de la discapacidad, en el sector de mayores, ¿no? Entonces, sí que es verdad, por ejemplo, en las organizaciones que están en la Confederación, muchas de ellas esta es su base de trabajo y analizan y evalúan persona a persona, hacen planes individuales de apoyo que se revisan todos los años, en los que participan la familia, participan los profesionales, participan en muchas ocasiones profesionales del sistema comunitario también, ¿no? Los profesionales de la salud son esenciales en el caso de las personas con autismo. Entonces, bueno, pues la comunicación con
los profesionales de educación, los profesionales del centro de salud, los especialistas que hacen los seguimientos es muy importante, ¿no? Entonces, sí que hay metodologías determinadas que te ayudan a esto, ¿no? Y quizá sí sería también un bonito debate, ¿no? Que pudiéramos entrar más en profundidad en cómo llevarlo a la práctica. Pero existen, esas metodologías existen. María, me gustaría poner como ejemplo de buenas prácticas el programa Amitea, que seguro que lo habéis escuchado, que el Marañón puso en marcha en el año 2009 para la atención médica integral de los pacientes con trastorno de espectro autista, con un equipo caracterizado por su multidisciplinariedad de profesionales sanitarios muy especializados y con una gran experiencia clínica en la identificación y tratamiento de este tipo de trastornos. Amitea es un programa ya consolidado, ¿no?, en nuestro hospital y es un modelo de referencia a nivel nacional para facilitar la atención sanitaria a personas con autismo, ¿no?, apareciendo como buena práctica asistencial en las estrategias de salud mental del propio Ministerio de Sanidad. Además, cada vez más servicios del hospital, que es lo importante, desarrollan protocolos de actuación o materiales específicos para dar respuesta a estas necesidades de salud de este grupo de pacientes, ¿no? Otro y último aspecto me gustaría destacar de Amitea es que nació y se ha desarrollado en el marco de una permanente colaboración, como se ha expresado, no puede ser de otra manera, con la Federación de Autismo Madrid, que también ha permitido realizar otras acciones conjuntas de información, asesoramiento, formación a profesionales de la salud y acciones de sensibilización. Creo que es el mejor camino, ¿no?, el trabajo multidisciplinar, el trabajo con las estructuras sociales. Ya que hemos hablado de multidisciplinariedad y ha salido muchas veces esta palabra, yo quería preguntaros las dificultades que existen para que el sistema sanitario y el social compartan información para atender integralmente a las personas crónicas. ¿Cuál es la dificultad? Veo una de las cosas que me ha llamado la atención porque yo, aunque soy de ANIS, yo trabajo en el Hospital Clínico San Carlos y en nuestro hospital yo creo que tenemos una dotación de trabajadores sociales por encima de otros muchos centros, supongo gerente que me dirá que el suyo también, pero veo que aquí, por ejemplo, nos falta a lo mejor un trabajador social. La parte del trabajo social, de trabajar con esos pacientes, me parece muy interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Puedo intervenir? Sí, a mí me parece interesante lo que has comentado, ¿no? Porque hablamos mucho de la atención centrada a la persona y la atención centrada a la persona desde una perspectiva sanitaria, que está muy bien, pero es solamente una parte de la atención, al menos en el caso que a mí me ocupa, que es el Alzheimer, que se trata de una enfermedad transversal que de alguna manera impacta en todo el ámbito que te rodea, es en la persona, en la familia, en el cuidador familiar, etcétera. En ese sentido, entiendo que debe ser fundamental el conocimiento de la persona de la que estamos hablando, una persona que no tiene una discapacidad, sino que va a tener una dependencia seguramente a causa de la enfermedad de la enfermedad que sufre, pero que en el momento en el que tiene el diagnóstico, la mayor parte de las veces es una persona que tiene todas sus capacidades mentales y su capacidad de decisión pues todavía preservada, aunque luego vaya deteriorándose. Es decir, no podemos excluir del sistema a esas personas y tenemos que construir sistemas adaptados a partir de lo que tenemos a toda esa circunstancia. ¿Cuáles son las barreras que encuentro? Pues obviamente la existencia de trabajadores sociales introduce ese ámbito social, que sigue siendo insuficiente porque realmente la enfermedad, la salud, hay que definirlo desde de una forma holística en la que tenemos que conceptualizar exactamente hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos. En el caso del Alzheimer, en el caso de la atención social y sanitaria, la principal barrera que encontramos nosotros es la descoordinación entre ambas e incluso
descoordinación intrasistémica, es decir, una descoordinación entre atención primaria, atención especializada, una descoordinación intersistémica entre el sistema social y sanitario, una descoordinación con necesidades de otras modalidades del mundo de la vida de la persona. Quiero decir, estamos hablando de una perspectiva absolutamente holística. Esto es lo que se refiere a considerar una enfermedad desde una perspectiva holística, pero también tenemos que considerar la enfermedad desde otra parte, ¿no? Y es la tecnológica. Cuando estamos proporcionando datos, yo estoy encontrando, estamos ahora trabajando en el censo de pacientes con Alzheimer, en diferentes comunidades autónomas, que a la hora de volcar datos, de cruzar datos, tenemos problemas tecnológicos. Es decir, los sistemas tecnológicamente no están preparados para asumir ese intercambio de conocimiento y de datos. Como tal, bueno, pues entiendo que también esa situación hay que abordarla dentro del debate de la atención central a la persona. Conceptualización acerca de lo que vamos, adaptación a ese concepto de los diferentes sistemas, mundo de la vida, cambio cultural y, desde luego, tecnológico y una inversión tecnológica. Sí. José Augusto, he visto que... Sí, es que es muy interesante. Yo creo, mira, muy interesante lo que planteas, ¿no? Fíjate, yo creo que poner profesionales no vale para nada. Puedes ir poniendo trabajadores sociales en tu hospital, todos los que quieras, que eso no llevará realmente a una atención centrada en la persona. Yo creo que lo importante es que haya, primero de todo, un cambio de mentalidad. Eso es lo importante. Entonces, el cambio de mentalidad, ¿qué quiere decir? Que tú empiezas a planificar, lo comentaba al principio, en base a las necesidades que tiene una persona. No en base a una enfermedad o en base a un problema social o en base a un problema educativo, sino qué necesidades tiene globales. Y aquí te encuentras sociales, te encuentras sanitarias, te encuentras emocionales, y te encuentras educativas y te encuentras sociales. Y claro, si tú dices, voy a cubrir las necesidades, pues claro, tienes que empezar a trabajar de forma interdisciplinar. Necesitas necesariamente al trabajador social, a la enfermera, al médico, pero también necesitas fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, un psicólogo, etcétera, etcétera. Y aquí eso no se puede hacer desde un hospital solo. Eso hay que hacerlo desde todo el sistema. Por lo tanto, hay que romper barreras. Yo diría, y eso se puede hacer de muchas maneras, de formas más light y de formas más importantes. Pero bueno, en el fondo, es decir, no hay hospitales y atención primaria y atención sanitaria y social, sino que hay equipos que se dedican a determinadas personas muy complejas, independientemente de dónde estén estas personas, ¿no? Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos personas, necesitamos que se formen a las personas. Fíjate que en las facultades de medicina, yo soy médico, tenemos todas las asignaturas del mundo divididas por enfermedades y por órganos y sistemas, igual que los hospitales, neurólogos, geriatras, pero hombre, pero vamos a ver, ¿dónde están las unidades de complejidad? Las unidades que tienen múltiple visión del enfermo. Nos cuesta muchísimo cambiar los hospitales, por cierto, en España y en el resto del mundo igual, ¿eh? No es un tema solamente de España, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar la formación de estos profesionales. Yo creo que es importante hacer equipos reales que salten las barreras y que estamos hablando de una persona que hoy está hospitalizada y mañana está en su domicilio. ¿Por qué ese mismo equipo no puede hacer el seguimiento de la persona al 100%? Ir cubriendo necesidades. Eso hay que empezar a hacerlo. Y luego, desde luego, hacen falta, yo creo que estímulos económicos y organizativos. Económicos significa que los presupuestos acompañen a las necesidades que tienen esas personas y que, si pueden ser, sean presupuestos conjuntos. Estamos ya hartos de ver cómo se pelean los presupuestos locales respecto a los autonómicos y, dentro de los autonómicos, los sociales con los sanitarios. Es que esto al final dificulta el día a día de los profesionales que trabajan, ¿no? Y luego, realmente organizativos, vuelvo a decir, busquemos una organización en la cual los pacientes y sus cuidadores formen parte de órganos de gobierno y tomen decisiones y hagan seguimiento del día a día de la institución. ¿Por qué nos da tanto miedo? Y si lo hacemos, aquí empezaremos a ver cómo empieza a haber cambios. Y empieza a haber, fíjate, cambios muy pequeños. Yo siempre he preguntado a los hospitales, oye, ¿en los hospitales tenéis diseñado qué hacer de forma rápida, ver de forma rápida, inmediata, sin pasar por el servicio de urgencias a un señor con demencia que tiene trastorno del comportamiento y que de pronto tiene una alteración muy importante y está mucho más agitado? ¿Tenéis alguna manera de hacerlo rápido o no? Porque sí que tenemos códigos ictus, sí que tenemos códigos infarto. ¿Y por qué es menos importante un trastorno de comportamiento que acabará en un servicio de urgencias con 14 días de hospitalización y con muchos efectos secundarios? Eso es orientar a la persona, ¿no? Y aquí, permitidme decirme que tenemos el fallo de la gran mayoría de los hospitales de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero yo creo que es esto, es un tema de mentalidad.
No es un tema de profesionales, es un tema de mentalidad y luego de liderazgo. Quien lidera estos equipos pues tiene que tener el reconocimiento de la gente de arriba y también el de la gente de abajo. Y en fin, estos líderes pues también son difíciles de encontrar. Yo creo que cada vez más, mi experiencia profesional son 20 años y cada vez más existen ese tipo de unidades en las que el paciente llega por urgencias, pero va a la unidad. Fantástico. Hablo de unidades de insuficiencia cardíaca, personas con enfermedades crónicas de salud mental, otro tipo de cosas. Es cuestión, evidentemente, a mi modo de ver, de liderazgo, por lo que he podido conocer en estos 20 años. Tengo formación de periodista, pero especializada en salud. ¿Y usted cómo lo piensa, doctor Barroeta, señor gerente? Yo esto, perdonadme, es una cosa de trabajar en hospital y al final nos llamamos todos de tú y al gerente le llamamos de usted. Bueno, ¿cuál es su opinión, Joseba? Bueno, amplia. Yo creo que estoy de acuerdo con José Augusto García. Es un todo más complejo que lo propio médico, ¿no? Yo pienso que incluso, ¿no?, partiendo de la propia historia clínica del paciente, que incluye muchísimos datos, puede ser la base de lo que voy a comentar, no solo estrictamente se considera los sanitarios, sino ya lo que hacemos es una ampliación de todos los aspectos de salud que en cualquier caso están influyendo sobre el paciente, que al fin y al cabo es el centro de nuestra organización. Yo no solamente estoy de acuerdo, es que el hospital en el que dirijo estamos trabajando precisamente en esas vías directas, ¿no?, de pacientes, en cualquier caso, que están perfilados, identificados, no tengan que entrar muchas veces en la tortuosa organización de nuestros hospitales a través de los servicios de urgencia, sino que vayan directo a las estaciones término, ¿no?, a los espacios donde van a tratar y resolver las situaciones, ¿no? Yo quiero hacer una consideración quizás un poco última, ¿no? El cómo trabajar para sistematizar también, ¿no?, esto lo que estamos hablando es de la calidad real y calidad percibida durante la asistencia, ¿no?, en los resultados, a los servicios y a las personas de la organización, ¿no? Y cómo rediseñar todos los procesos asistenciales y organizativos incorporando a los propios pacientes en el diseño de las necesidades y expectativas. Yo creo que esto es una clave muy importante. Importante para sensibilizar, para formar a los profesionales, escucha activa, identificar bien la necesidad, fomentar la integración del paciente en la toma de decisión, en la que estamos ahora mismo trabajando muy intensamente y dándoles protagonismo en su proceso. Voy a poner un ejemplo, y ya de esto no hablaré más. La reciente creación que hemos llevado a cabo del Centro de Enfermedades Inflamatorias mediadas por la inmunidad en el Marañón, un centro que es pionero ahora mismo en Europa, e integra diferentes áreas de conocimiento en un área para el seguimiento y tratamiento de estas enfermedades inflamatorias de carácter inmunológico, y se basa en un modelo asistencial de atención interdisciplinar, y donde hemos incorporado al paciente en la gobernanza clínica. Es decir, que el paciente nos dice, de alguna forma, cómo son las necesidades y cómo se pueden orientar y resolver conjuntamente y sin duda alguna con el grupo interdisciplinar profesional. Yo creo que por ahí va a ir el futuro en las nuevas organizaciones, en cualquier caso, que estamos constituyendo. Tengo una pregunta y luego tengo dos preguntas del público. Quiero hacer primero la que tenemos aquí. Quiero preguntaros si os parece que toda la información del paciente, la enfermera, la médica, la social, la del terapeuta ocupacional, la del psicólogo y todo eso, debe aparecer toda en la misma historia clínica.
Yo sí, soy la primera en pronunciarme. Yo creo que es muy importante el tener, si vamos a centrarnos, queremos este modelo de atención, conocer todos los aspectos para poder valorar esas necesidades y las preferencias del paciente. De hecho, es una de las dificultades que yo veía en la pregunta anterior, que a veces en las historias clínicas no se comparte esa información. Cuando se está atendiendo, por ejemplo, en un hospital a un paciente que es residente en un centro sociosanitario, esas historias en muchas ocasiones pues, no se comunican y esa transferencia de información no llegan. De ahí la importancia de establecer ese vínculo con una persona referente, que haya un cuidado referente, una persona que haga ese rol y que pueda trasladar toda esa información, si no puede ser el paciente directamente o no puede ser la familia. Entonces, yo sí que veo la importancia de tener esa visión integral para poder hacer la atención y los cuidados con la mayor información y también para poder ayudar a tomar la decisión al paciente y acompañarle, porque en lo que no sepa o lo que no conozca o en lo que necesite ese soporte, ¿no?, técnico, con la mayor evidencia, con el mayor rigor científico, pero teniendo en cuenta a la persona y a las preferencias y necesidades que tiene en concreto, no a la generalidad de la patología o a lo que los pacientes generalmente quieren, sino hacerlo de manera totalmente personalizada. Sin la información no lo puedes hacer. ¿Qué pensáis? Estoy de acuerdo Sí, también, Inmaculada y José Augusto. Adelante. Inmaculada. Todo por el tema de los... Sí. Ay, ¿se me va la voz? No, es que tenías mutado el... Por el tema de los niños. O sea, yo creo que a los niños hay que añadir el peregrinaje, ¿no? El tiempo. O sea, hasta que un niño, porque estamos hablando ya de una paciente ya con discapacidad, con diagnóstico, pero el niño y los padres viven la situación previa de llegar al sitio adecuado, del diagnóstico, y esos son momentos de mucha ansiedad y mucha dificultad. Totalmente de acuerdo en que todos los datos deben de estar en la historia, todos, porque desde el niño al adulto, dentro de toda esa evolución, cuando llega un adulto que el debut fue en edades tempranas, cuando no esté todo considerado dentro de una historia, va a haber mucha más dificultad. Sí, José Augusto. Sí, no, mira, mi opinión es clara y es que hay que tener todos los datos integrados en la misma historia para poder atender a la persona. Ahora, también quiero remarcar una cosa, y es que hablamos muchas veces de la historia unificada como el gran fin de la atención central de la persona, y perdonadme, pero la historia es un medio, no es un fin. Es un medio para detectar necesidades y lo que tenemos que tener luego es un equipo detrás interdisciplinar con servicios para poder cubrir todas las necesidades. No nos vale de nada unificar la necesidad y que la enfermera que hablaba antes sepa que tiene una necesidad, no sé, de terapia cognitiva, si luego resulta que no tenemos quién va a hacer la terapia cognitiva, ¿no? Y eso es muy importante. No es un fin en ningún caso, pero sí hay que tenerlo todo. Sí, yo creo que eso es fundamental y que es fundamental además tener en cuenta que la información debe estar viva. O sea, que la dinámica y la evolución, ¿no?, de la persona va cambiando. Entonces, nunca una historia estanca te va a dar toda la información que necesitas para poder centrarte, ¿no?, en la persona. Y otro aspecto que yo creo que es esencial también es pensar en que siempre va a haber ámbitos que no van a estar bajo el control, o sea, no van a estar bajo el control de esa historia, ¿no? Y aquí es verdad que estamos hablando bastante de la coordinación sociosanitaria, pero yo sí me gustaría también incorporar el factor, y sé que es muy complicado, y que a lo mejor tampoco es el fin último, ¿no?, del ámbito de la salud, pero yo creo que el sistema educativo tiene un papel también muy relevante, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la salud mental infanto-juvenil y bueno, pues con el seguimiento y la coordinación integral con las familias. Y eso es algo que bueno, yo creo que es, no sé si lo veremos todos los que estamos en... Ya no sabría también para comentarlo. Pero vamos, yo creo que es esencial no perderlo de vista también. Bien. Sí. Os planteo la primera. ¿Queréis contestar a otra? Sí, perdona. Sí. De acuerdo absolutamente, solamente comentar al respecto, de acuerdo absolutamente con las opiniones anteriores. Efectivamente, la biografía debe estar integrada de lo que es
la historia clínica, es cierto, tiene que tener una respuesta, pero evidentemente, y aquí yo estoy muy de acuerdo con José Augusto en una cuestión, la participación de las familias en los espacios de toma de decisión va a permitir que en aquellos lugares donde la biografía pudiera resultar un poco escasa, bueno, pues sea compensada por la opinión de personas. Y aquí hablo de una experiencia de éxito que comentabas antes. Nosotros en nuestras asociaciones de familiares tenemos servicios y prestamos también atención no solamente a los pacientes con Alzheimer, también a las personas cuidadoras. La supervisión, el hecho de que los familiares estemos presentes en los órganos decisorios, en nuestras residencias, sobre 13 residencias, son más de 400 centros de atención de diverso nivel a nuestros pacientes, significa una enorme humanización, significa una red añadida en la que los pacientes, cuando no están presentes o al menos están representadas sus preferencias, sus intereses, etcétera. De ahí la importancia de las asociaciones de pacientes y su participación en los espacios de toma de decisión. Si os parece, hago una pregunta que nos ha llegado. Yolanda nos pregunta si la atención debe estar realmente centrada en la persona. No podemos hablar solo desde la perspectiva sanitaria. ¿Qué pasos son necesarios para que los sistemas sanitario, social, educativo puedan realmente converger en la atención en las necesidades de las personas? Lo que hemos estado hablando todo este tiempo. ¿Qué pasos hay que dar para que todos estos sistemas converjan? ¿Qué pensáis? Bueno, pues yo mismo voy a atreverme a expresar, ¿no? Que nosotros en los hospitales últimamente estamos indicando que no se tienen que se tienen que deconstruir, ¿no? Que no se tienen que mantener tal como están, que las paredes de los hospitales tienen que caerse y poder hacerse mucho más permeables con las redes de primaria, las sociosanitarias y, como no, pues todo aquello que afecta o influye en la persona. Por lo tanto, no es algo tan complejo, nos cuesta mucho por la dimensión muchas veces de la defensa gremialista de cada una de las áreas del conocimiento, pero cuando llevas a cabo experiencias en un momento determinado, como algunas de las que he explicado, son bien aceptadas, son bien desarrolladas y de alguna manera pues es posible, es viable, ¿no? He planteado como ejemplo el Centro de Enfermedades Inflamatorias, ¿no? Donde el paciente entra a la comisión, al equipo de dirección, a la gobernanza clínica de esa área. Y no solamente los profesionales expresan en cómo debe de desarrollarse el área, sino los pacientes, a través de la red de asociaciones, en cualquier caso, que los representan, pues van planteando cuáles son o identifiquen cuáles son sus necesidades. Luego hay algo que no es que quisiera pontificar, pero es la creencia que llevo desde hace más de 35 años desarrollando, ¿no? La historia clínica es el todo, es la información del paciente que está depositada pues, en una herramienta o en una estructura llamada historia clínica que pertenece al paciente y que al mismo tiempo, lógicamente, luego utilizamos los profesionales, ¿no? Estos son conceptos, yo creo que básicos, que permiten el hecho de que en ella, lógicamente, aporten, sea el sistema social, el sistema sanitario y, por qué no, el educativo, ¿no? Es decir, un espacio abierto que ha de ser tratado, sin duda alguna, en la dimensión de la máxima confidencialidad y que es propia del paciente y utilizada por los profesionales. Ruth o José. Tengo Ruth, que he visto primero, perdón, José Augusto. Dime. Y yo creo que yo creo que sí, o sea, existen iniciativas que están demostrando y están evidenciando que esta coordinación es posible, ¿no? Y se comentaba antes, por ejemplo, el programa MITEA en el Hospital Gregorio Marañón, y hay también algunas iniciativas parecidas, no, a lo mejor no todas dentro del ámbito sanitario, pero sí que en otras comunidades. Pero yo tengo la sensación de que dependen mucho de la voluntad y del convencimiento de las personas que justo están en el sitio adecuado para la toma de decisiones y posibilitan que eso salga adelante, ¿no? Y yo creo que eso
evidentemente está haciendo que se generen esas experiencias y que se pongan de manifiesto y se vea que es viable, pero nosotros pensamos que no puede ser únicamente porque alguien que tiene capacidad para movilizar algo se convenza y se ponga en marcha, ¿no? Sí que pensamos que tiene que haber o sea, eso evidentemente es un requisito y tiene que ser algo que funcione, pero tiene que haber una coordinación real, ¿no? Y tiene que haber un avance en el desarrollo y en la transformación de los sistemas para que esa coordinación sea efectiva, ¿no? Y se generen los organismos, se pongan en marcha los recursos, se dote de las capacidades a los sistemas para que eso sea viable, ¿no? Yo creo que en algunos casos estamos viendo ahora mismo, lamentablemente ha tenido que venir una pandemia para que en algunos sitios se estén generando mecanismos de este tipo, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros estamos viendo que en algunas comunidades salud y educación se están coordinando para hacer un seguimiento de los centros educativos. O sea, las posibilidades existen, ¿no? Lo quizá menos positivo es que tengamos que vernos en situaciones de este tipo para que se movilice el sistema completo, no iniciativas concretas en espacios concretos, en momentos concretos, porque hay, bueno, pues un convencimiento de que debe ser así, ¿no? Yo creo que hay que avanzar también en que los sistemas converjan y se doten del conocimiento, los recursos y la transformación que hace falta para que sea viable. José Augusto. Yo creo que precisamente lo que hay que hacer es lo que venimos hablando en todo el debate, es poner a la persona en el centro, o al binomio persona-cuidador, ¿no? Porque muchas veces yo tengo la sensación de que los sistemas sanitarios y sociales tienen muchos intereses diferentes de poner a la persona en el medio, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre del cambio que han hecho las empresas de servicios desde hace 30 años, que es un ejemplo muy gráfico, que es el ejemplo de las gasolineras. Los más viejos de aquí de la charla, los que tienen más edad, los jóvenes ya no lo han visto, las antiguas gasolineras. Si os acordáis, las gasolineras eran establecimientos donde ibas a poner gasolina. Y si tenías hambre, el de la gasolinera te decía, oye, vete al bar del pueblo, que allí tienes un bocata o te hacen un buen menú. Y si tenías que sacar dinero, te enviaba al cajero del banco, pero no en la gasolinera. Y si hoy vas a una gasolinera, tienes cajero, tienes tienda, tienes panadería, puedes comprar el periódico. Incluso yo tengo amigos que van a comprar el pan allí todos los días en lugar de gasolina. Fijaos bien lo que han hecho. Lo que han hecho es fijarse en el cliente y decir, hombre, este señor tiene más necesidades que solo poner gasolina. Por lo tanto, han segmentado la población, la han dividido. Hay población heterogénea dentro del TEA o dentro del Alzheimer o dentro de las personas mayores. Tenemos herramientas para segmentar la población, para hacer grupos de población, por cierto, muy potentes, y ver qué necesidad tiene cada segmento de población. Por lo tanto, se han fijado que el cliente tenía otras necesidades, los señores gasolineros. Segundo, ¿qué han hecho? Proveen el servicio de una manera diferente. No tienen la misma gasolinera que tenían antes. Ahora tienen una cosa que es una tienda gasolinera, periódicos, etcétera, etcétera. Han transformado. ¿Podemos transformar los hospitales nosotros? ¿Podemos transformar los centros de atención primaria? ¿Estamos dispuestos a hacerlos o no? Y luego la tercera cosa que han hecho ha sido formar al señor de la gasolina, al profesional que trabaja. Ya no solamente pone gasolina, ahora es un cajero, te sirve el pan, te da el periódico o te ayuda a comprar lo que necesitas para poner en el lavaplatos que tienes allí o lo que sea, ¿no? Y por lo tanto se ha influido en un cambio de rol importante en el profesional. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es eso, segmentar la población y darse cuenta que el cliente es el que manda, en este caso el paciente. En segundo lugar, cambiar todas las barreras y, oye, mira, el gasolinero quería seguir siendo gasolinero, pero ahora resulta que tiene una tienda al lado. Y luego hacer un cambio importante de roles en los profesionales, en todos, en médicos, en enfermeras, en trabajador social y en todos. Está siendo un debate muy interesante, pero tenemos un poquito tiempo. Por favor, me habéis pedido 2 palabras y quiero darlas. Guadalupe y Cheles, por favor. Empezad, Guadalupe, venga. Muy rápido, muy rápido. Totalmente de acuerdo con lo que se ha expuesto y yo creo que para eso sería necesario, para poder llevar todo lo que ha explicado justo ahora mismo José Augusto, es la necesidad de esa estrategia global con unas normativas y una legislación que apoye y que dirija todo eso. Yo creo que por mucho que queramos los profesionales y que haya muchas iniciativas que sí que se sacan muy bien adelante, pues el tener esa estrategia global y ese apoyo normativo de directrices y de legislación que soporte todo esto con la permanencia de las familias y los pacientes en la estrategia como una parte más es lo fundamental. Creo que es eso. Gracias. ¿Cheles?
Sí, yo quería solamente apuntar que efectivamente todo lo que se ha comentado opera en una mejor atención y poniendo a la persona en el centro, pero que además ahora estamos acostumbrándonos a trabajar de una forma en red que va a facilitar que, si tenemos claro en este cambio cultural que la persona, el binomio paciente-cuidador, la biografía y el contexto y el mundo de la vida está en el centro y es lo que nos va a generar los conceptos de salud, sanidad, etcétera, a partir de ahí, con estos sistemas en red, ahora es todo mucho más fácil. No tenemos que centrarlo solamente en un lugar, en una ubicación geográfica, sino que lo estamos centrando en las personas. Desde ese momento que podemos hablar de centrada en la persona, desde ese momento en que hay un acuerdo, se generarán los sistemas necesarios, los vínculos necesarios para que el sistema centrado en la persona tome ese carácter del que estamos hablando a lo largo de toda la mañana. Muchas gracias. Me queda una pregunta que pido a Ruth que sea muy breve porque es para ella. ¿Qué recursos cuenta el sistema sanitario, medios profesionales, gestores, formación, atención psicológica relacionado con la comorbilidad de las personas con espectro autista y si existe una perspectiva de género en este aspecto? Qué difícil. Ya, y me están pidiendo que termine, lo siento, de verdad. Bueno, pero es que la pregunta me parece interesante, por eso. Sí, bueno, yo creo que no me matéis, por favor. La perspectiva de género es un asunto pendiente, yo creo que para toda la atención en su conjunto, ¿no? En el caso del autismo más, porque además se ha pensado siempre en un trastorno mayoritariamente masculino que femenino, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría mucho que hablar. Es un tema de muchísimo interés ahora mismo. Y respecto a los recursos para atención a la comorbilidad, pues lamentablemente tenemos que decir que son muy escasos, muy escasos. El ámbito de la atención tanto a problemas crónicos de salud física como mental es un ámbito de mejora en la salud, en la atención a la salud de las personas con autismo, donde en los últimos años vamos viendo avances, pero queda muchísimo por hacer. Muchas gracias por tu brevedad. Nos hemos pasado 20 minutos. Os doy las gracias, Cheles, Ruth, Inmaculada, José, Joseba y Guadalupe. Y quiero recordar que esta tarde se reanuda la sesión a las 5 de la tarde y que se va a hablar de innovación. Gracias a todos y me ha parecido un debate interesante. Espero que para vosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.